Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, mejor dicho, en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy, obviamente, hablaremos de lo ocurrido en la ceremonia inaugural de las Olimpiadas de París, pero quiero dedicar esta entrada del programa a expresar nuestra solidaridad con todos los católicos venezolanos que están en este momento sufriendo grandemente después de una jornada electoral vivida ayer con una participación grandísima, con una ilusión, con un movimiento por parte de toda la población con el deseo de poderse sacudir de encima el yugo dictatorial que tanto daño no ha hecho a la sociedad venezolana, a la vida de la Iglesia, etcétera, pues con unas expectativas de que en esta ocasión era posible ese cambio, con unas encuestas preelectorales, ¿no?, que incluso daban un 30% más de voto a la oposición que al dictador Maduro. Y claro, pues las noticias que están llegando es que se ha consumado la tropelía que se temía. Y es que ha hecho público hace poco, pues el gobierno venezolano ha dado noticia de su supuesta victoria. Su supuesta victoria con un 51% de los votos, diciendo que el opositor ha sacado únicamente el 44%, después de un recuento que ha sido tremendo, porque los interventores que no eran del gobierno en muchos colegios electorales han sido expulsados, no se les ha permitido estar presente en el recuento. Las actas notariales de las urnas, únicamente un 30% de ellas han sido entregadas a la oposición, que no ha podido acceder al otro 70%, algo tremendo, ¿no? Algo tremendo. Entonces, pero se pensaba que en esta oportunidad iba a ser casi imposible, ¿no? Iba a ser imposible, pues, consumar el pucherazo, ¿no? Por la digamos, la desproporción tan grande que existía en las urnas. Pero es que cuando alguien controla todos los resortes del gobierno, pues es capaz de consumar un pucherazo y ahora pues obviamente todo el mundo se pregunta, ¿no?, ¿Qué es lo que va a ocurrir después de una situación como esta, ¿no? Hay también aspectos que a nosotros los españoles nos ofenden. Por ejemplo, que un expresidente español, el señor Zapatero, esté allí como observador invitado por el gobierno de Venezuela. Es verdaderamente ofensivo para nosotros, el hecho de que un expresidente de España se preste, ¿no?, a avalar como testigo esa auténtica violación del principio del respeto de la soberanía popular. Es una auténtica burla, el hecho de que también incluso hayan sido expulsados, no se les haya permitido acudir como observadores internacionales a los que no tenían. Ha sido, por ejemplo, desde España hubo otra serie de políticos que no pertenecían, digamos, al ámbito socialista, que intentaron ir como observadores internacionales y no se les permitió la entrada allí. Nos solidarizamos, ¿no?, pues con los venezolanos que estáis sufriendo. Ayer en España, en la Plaza Colón, miles de venezolanos se concentraban. Son más de 400.000. Algunos dicen que cerca de 500.000 de venezolanos los que están en España, ¿no? Los regularizados, aparte de los no regularizados.
De esos 400 y pico mil, únicamente unos 25.000, fijaros bien, de 400.000, únicamente unos 24.000 o 25.000 han podido votar. A los demás no se les ha permitido votar, se les ha puesto todo tipo de trabas, ¿no? Ayer los venezolanos se juntaban en Madrid gritando en la Plaza Colón cuando no les habían permitido votar, gritando libertad, libertad, ¿no? Bueno, pues hoy obviamente nos solidarizamos con todos los venezolanos, y además vamos a recordar una cosa, entre los episodios, aquí hay un episodio que está olvidado, un episodio que cometió Hugo Chávez, el predecesor de Maduro, ¿no? Hugo Chávez, en ese intento de controlarlo todo, recordemos que históricamente llegó a intentar crear una iglesia católica nacional controlada por el gobierno. Lo intentó. Y para ello recurrió a los sacerdotes secularizados que había en Venezuela. Hay muchos sacerdotes secularizados. E intentó hacerlos funcionarios sacerdotales de la Iglesia Nacional Chavista. Lo intentaron. Hasta ahí llegaron. Y claro, y fue el pueblo de Dios que dejó a esas iglesias y a esos sacerdotes, les dejó absolutamente, abandonados. Nadie se acercaba a ellos, ni fue el que dio al traste, fue el pueblo de Dios el que dio al traste con esa pretensión. Ojo, hasta ahí ha llegado, también el gobierno, los gobiernos chavistas, hasta ahí han llegado. También en el día de hoy nos queremos solidarizar. Sabéis que este programa de Sexto Continente tiene una vocación de estar cerca de los lugares en los que la Iglesia es perseguida. Y en esta ocasión nos queremos acercar a Nicaragua, nos queremos acercar a la diócesis de Estelí, donde este sábado fue prohibida la ordenación sacerdotal de 3 diáconos que iban a ser ordenados sacerdotes. Me conmueve esta noticia porque yo justamente este sábado celebré gozosamente aquí en la concatedral de Alicante, celebré la ordenación de 3 diáconos, de Fernando, de Manuel, de Ricardo, y claro, saber que a esas mismas horas, pues allí en esa diócesis de Nicaragua, en la diócesis de Estelí, se estaba prohibiendo una ceremonia, ¿no?, de ordenación de 3 sacerdotes, pues obviamente me conmueve, y quiero acordarme de quiénes son estos diáconos, ¿no?, que iban a recibir la ordenación sacerdotal y han sido prohibidas. Se llaman Ervin, se llaman Wendell, se llaman Kellin. Quiero pronunciar sus nombres, ¿no?, y decirles que vamos a rezar por ellos, que tengan confianza en Dios, que serán unos santos sacerdotes, que Dios le dará la vuelta a esta historia tremenda, ¿no? Al mismo tiempo, pues un feligrés también de esa misma diócesis, ¿no?, envía la comunicación de que su párroco, don Frutos Constantino, de 79 años, ¿no?, fue finalmente detenido después de esos incidentes en los que se prohibió, ¿no?, la ordenación sacerdotal de estos 3 candidatos. En Sexto Continente estamos con la Iglesia que sufre, la Iglesia que es perseguida, los cristianos a los que se les intenta arrancar la esperanza. Pero es que ¿sabéis lo que digo? Pues que el Señor Jesucristo es el Señor de la historia. El Señor de la historia es Él. Y Él es capaz de, en medio de esta situación, ¿no?, Él es capaz de reconducirlo todo para la gloria de Dios. Toda esta situación de ignominia, de persecución, va a ser reconducida y dará gloria a Dios. Y finalmente la verdad triunfará, la verdad va a brillar, ¿no? Y estos tiempos de persecución ofrecidos junto con Cristo por la salvación del mundo, porque ojo, todos estos sufrimientos hay que saberlos encauzar bien. Uno no debe de permitir que todos estos sufrimientos generen en él odio, porque entonces esto sería un triunfo del maligno. Ojo a esto, que estoy diciendo algo muy importante. Todos estos sufrimientos de la persecución tienen que ser unidos a Jesucristo y ofrecidos al Padre por la redención del mundo, sin permitir que el mal nos haga malos. No, el mal no nos debe de hacer malos, sino nos tiene que unir al Cristo Redentor y hacer un ofrecimiento de todo este mal, sabiendo que el Señor es el Señor de la historia y todo lo va a conducir para su mayor gloria. Por lo tanto, una oración por la Iglesia en Venezuela,
y por la Iglesia también en Nicaragua. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios en redes sociales, en Instagram y en Twitter, a través de la cuenta @obispomunilla. Para los que sois usuarios de Facebook, también a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición, tanto en el podcast de Radio María, como en las plataformas de iVoox, Spotify y también en el canal de YouTube en ticonfio.org. Bueno, y también como avisé en el programa anterior, pues ya tenemos, digamos, ya normalizado, instalado el que el programa de Sexto Continente pueda visualizarse para quien quiera, además de escucharlo, poderlo ver, pues está retransmitiéndose en directo desde pues la página web en ticonfio.org. En la página web en ticonfio.org, allí hay un apartado de pone emisión en Twitch. Uno entra ahí y aquí pues puede ver las imágenes en directo de este que os está hablando. Bueno, vamos adelante, y obviamente hoy había que hablar pues de lo ocurrido en la ceremonia inaugural, ¿no?, de los Juegos Olímpicos, que ha dado mucho que hablar, ha dado mucho que hablar, y yo de una manera así somera voy a hacer un pequeño como resumen, ¿no? Todos somos conocedores de cómo en esa ceremonia inaugural, que se supone que era muy secreta, que nadie sabía qué iba a ser, que había sido un secreto pues celosamente guardado para que nos iba a dar muchas sorpresas, era como muy novedosa, se hacía fuera del Estadio Olímpico, etcétera, etcétera. Bueno, ha habido muchas cosas de la ceremonia que han sido criticadas, otras han sido ensalzadas. Yo no voy a entrar en eso porque no son las cuestiones que a nosotros a mí me incumben directamente, ¿no? Que, por ejemplo, os he escuchado yo por parte de los deportistas críticas de qué es eso de que cada uno entre en su barco por el Sena, que es subrayando que cada uno va a lo suyo en vez de estar todos unidos y todos desfilar unidos. Bueno, bien, yo no voy a entrar en eso, me voy a circunscribir a la parodia blasfema, sacrílega, que se hizo sobre la Última Cena. Sobre la Última Cena, y que obviamente pues ha supuesto yo no vi la ceremonia en directo, pero pues igual por redes iban determinadas cosas las iban enviando, y claro, cuando vi esa escena enseguida dije, anda, esto es una pretensión de evocar a la Última Cena de Leonardo da Vinci. Era obvio. Entonces, bueno, pues envié a redes sociales el siguiente mensaje, ¿no? Un espectáculo blasfemo y deplorable que da pie para las siguientes reflexiones. Entonces hice 5 reflexiones. Nuestra cultura está dando sus últimos coletazos en medio de la decadencia woke, de la decadencia de esta, comento ahora, ¿no?, de la decadencia de esta cultura de la cancelación, en la que nos avergonzamos de nuestras raíces, de nuestra tradición, de esa Europa que está fundada, ¿no?, pues sobre Roma, sobre Grecia, sobre Jerusalén, porque es así, ¿no? Digamos, la Europa se ha construido sobre los cimientos de la filosofía de Grecia, sobre el derecho romano, sobre la revelación que viene de Jerusalén, ¿no? Es como avergonzarse de esa tradición y ahora pretender aquí hacer una cultura nueva, con una nueva antropología inventada, en la que rompemos y cancelamos todo lo anterior, ¿no? Y entonces es una pretensión de que la teoría de género LGTB pues sea la Constitución europea, ¿no? Nuestra cultura está dando sus últimos coletazos en medio de esta decadencia, ¿no? Artísticamente todo, pues en la ceremonia era pues una especie de exaltación del feísmo, de lo histriónico. Segundo lugar,
el islamismo fundamentalista se frota las manos viendo cómo nosotros mismos nos suicidamos espiritual y físicamente. Sí, hay un islamismo fundamentalista que, por cierto, en Francia tiene una presencia muy fuerte, claro que se está frotando las manos, que dice estos se suicidan. Y al final aquí solo vamos a quedar nosotros, ¿no? Se suicidan en todos los sentidos, en el sentido físico, porque la natalidad, cae en picado. Se suicidan espiritualmente porque ellos mismos se avergüenzan de sus raíces, y entonces el islamismo fundamentalista se frota las manos, ¿no? Pero en tercer lugar, algo también que yo quise subrayar, que la conexión española con esta decadencia francesa que se visualizó en esa ceremonia, quedó patente también en esto, porque de esto se ha hablado poco, de esto que voy a decir ahora. La retransmisión que hizo el canal primero de televisión española de esa ceremonia, con todos esos espectáculos decadentes, fue totalmente cómplice la retransmisión española de este escenario, digamos, de ruptura con nuestra propia tradición y una pretensión, digamos, pues que quería como subrayar, ¿no? Pues la ruptura con nuestra tradición cristiana, y esa rebelión o ese desprecio de nuestra cultura cristiana. Bueno, os voy a poner unos segundos, solo son unos segundos de la comentarista, del periodista de la primera cadena de televisión española, cuando está retransmitiendo, ¿no?, el momento en el que también hay un baile de Moulin Rouge, que sabemos que también tiene una tradición dentro de París, pero claro, le llevan al Moulin Rouge allí a hacer su baile, y dice lo siguiente la comentarista de televisión española. En el siglo XIX, con ese baile profundamente revolucionario, anticlerical, antipatriótico, y ahí vemos cómo continúa el portador de la antorcha, ahora en esa tirolina atravesando el río Sena de un lado de la ribera a otra, un portador de la antorcha que va enmascarado. Es un homenaje que han querido hacer también a la cultura francesa, a Belfegor, a la Máscara de Hierro, el fantasma de la ópera. Esto no se... Es un homenaje que han querido hacer a la cultura francesa, a Belcebú, dice, a Belcebú, a la Máscara de Hierro, al fantasma de la ópera. Es increíble, ¿no?, que se nos hable de un baile tan anticlerical, tan antipatriótico, que baile tan revolucionario. Increíble, por lo tanto, que la retransmisión también desde televisión española tuviese esa complicidad, ¿no?, con esa ceremonia. Y de esto se ha hablado poco, En cuarto lugar, otro signo de la conexión española con esta crisis de valores, pues obviamente es el anuncio que se había hecho recientemente, muy recientemente, ¿no?, de la derogación del delito por ofensas a los sentimientos religiosos e injurias al rey. Claro, muy recientemente. En Francia eso ya está, en Francia está permitido todo tipo de injurias religiosas, por la ley. Pero en España está legalmente protegido, ¿no?, el respeto a los sentimientos religiosos y las injurias al rey. Claro, en Francia no, eso está absolutamente legalizado, y entonces allí pues salió también, dentro de aquella representación, María Antonieta decapitada, su cabeza decapitada, y toda esa ofensa religiosa, ¿no? Es curioso, ¿no?, que en nosotros nos hayamos adelantado un par de semanas anunciando la derogación del delito por ofensa a los sentimientos religiosos e injurias al rey. Es curioso, Desde luego, eso sí, que a nadie se le ocurra ofender ni injuriar a Macron o a Pedro Sánchez, pero sin embargo se anuncia el cambio del Código Civil español, pues para poder, sin ningún tipo de cortapisa, ofender los sentimientos religiosos e injuriar al rey. Bueno, y por último, ¿no?, yo hice el comentario, algunos olvidan que la última palabra no la tiene ningún tribunal humano,
sino que la última palabra la tiene Dios, de lo cual fue una metáfora el chaparrón con que se deslució la fiesta, porque ciertamente ahí ese chaparrón, esa lluvia continua, pues deslució esa fiesta de inauguración. Era una metáfora de que Dios está llorando, ¿no? Bueno, luego, posteriormente, ha habido quien ha intentado negar lo innegable, diciendo que no, que esa escena no era una escena que estuviese emulando el cuadro de Leonardo da Vinci de la Última Cena, que eso quería emular otra cosa, quería emular el festín, el cuadro del festín de los dioses, de un pintor holandés del siglo XVII, Van Wilgert. Bueno, es ridículo que digan eso, es ridículo, ¿no? En primer lugar, porque estaríamos en la misma situación, ya que ese cuadro del festín de los dioses de Van Wilgert fue considerado en su tiempo como provocador y blasfemo por sus alusiones directas, ¿no?, a Jesucristo. Pero es que además, estos actores drag king que representaron, ¿no?, la escena de la Última Cena, pues han dado también su entrevista al diario Le Parisien, y entonces han reconocido que sí, que ellos querían representar la Última Cena de Leonardo da Vinci. Entonces, ¿qué tonterías estamos diciendo si los que lo han representado por confesión de parte, vamos, si es que ellos mismos, ¿no? O sea, la excusa está totalmente de sobra, ¿eh? Vamos, por lo menos yo envié ayer un mensaje a redes sociales diciendo que por lo menos estos drag king no son mentirosos, sino que dicen la verdad de lo que pretendían representar, que es lo que todos hemos entendido. Y ahora vienen algunos, ¿no?, algunos diciendo que no, que ustedes están escandalizando sin base. Bueno, vamos, es obvio, es obvio. Luego, por otra parte, el comité organizador ha sacado, pues, un comunicado pidiendo disculpas. Hombre, pues si piden disculpas debe ser que lo han hecho, ¿no? Pero vamos, con una manera de pedir disculpas absolutamente que yo creo que no es de recibo, porque cuando se pide disculpas diciendo si alguno se ha podido sentir ofendido, nosotros no hemos tenido ninguna pretensión de ofender a nadie. A ver, no me tome usted el pelo, que me queda poco. No me tome usted el pelo, que me queda poco, porque usted sabía perfectamente que eso iba a ofender, y de hecho, por ejemplo, pues no ha hecho ninguna sátira, ninguna alusión, pues, al Islam, que sabía que no iba a suponer una ofensa, que no se iba a quedar sin respuesta. Entonces usted ha ofendido a quien confiaba en que le iba a salir gratis la ofensa. Entonces, decir eso de que si alguno se hubiese sentido ofendido, no ha sido nuestra intención, bueno, pues mire usted, es una manera de disculparse poco humilde. Bueno, estos son los hechos, Estos son los hechos, aunque permitidme un comentario también, porque yo creo que en medio de este drama Dios escribe, ¿no? Escribe su historia, Y también pasó esa noche, ¿no? Esa noche después de esa apertura, pues pasó que París sufrió un gran apagón, un apagón tremendo, masivo, ¿no?, después de la inauguración de los Juegos Olímpicos, ¿no? Un apagón tremendo. Entonces, ahí no se ha dado una explicación de por qué se produjo ese apagón. Algunos dicen, pues, que claro, como el espectáculo tenía, pues, una utilización de energía muy grande, pues porque allí en torno a la Torre Eiffel se hicieron, pues, unas representaciones que desde luego no habían tenido antecedentes, se requirió inmensas cantidades de electricidad para poder hacer, ¿no?, todas esas representaciones, ¿no? Entonces, eso quizás pudo provocar que la noche se produjo un gran apagón en París. Pero lo gracioso es que ese apagón dejó, ahí hay una pequeña colina, la colina de Montmartre, donde está la Basílica del Sacré-Cœur, la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, que desde esa colina, ¿no?, preside ahí todo París. Dentro de esa Basílica del Sagrado Corazón hay una adoración perpetua que tiene ya más de 140 años ininterrumpidos de adoración perpetua. Repito, 140 años adorando ininterrumpidamente día y noche al Santísimo Sacramento en Montmartre. Bueno, pues lo gracioso del asunto es que se produjo ese apagón eléctrico ahí en París, y la fotografía es increíble cuando lo único que quedó con luz fue la Basílica de Montmartre, allí
en esa colina, ante todo París, ¿no? Me impactó. Hay una foto en el diario Marca en la que se ve el apagón, ¿no? El apagón de París con la colina de Montmartre encendida, que es toda una metáfora, toda una metáfora. Uno ve todas estas cosas y dice, madre mía, en fin, estamos en manos de Dios y Él conduce los hilos de la historia, ¿no? Bueno, pues estos son, digamos, podríamos decir, los hechos. Yo hice una homilía, porque es que además también esto aconteció cuando la Iglesia, claro, fue tan público eso, es como cometer una blasfemia, pues eso, en un acto, pues que pocos actos hay que reúnan tantos cientos de millones de personas viéndolos, ¿no? Es decir, vamos a hacer un acto de sacrílego, y además aprovechando este momento en el que se supone que es el encuentro entre todas las naciones, en el que se está visualizando el encuentro, la hermandad, y toma ya, ¿no? Allí llevamos adelante ese acto de ofensa. Bueno, pues eso también ha acontecido cuando la Iglesia, todos los católicos, después de haber recibido esa noticia, vamos a la Eucaristía, y ese domingo comienza a proclamarse el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, que es un capítulo en el que comienza el discurso del pan de vida, en el que Jesús, comenzando con el milagro de la multiplicación de los panes, pues abre su corazón para expresar lo que es el don de la Eucaristía. Es toda la teología eucarística de San Juan, está ahí concentrada en el capítulo 6 de San Juan. Entonces, claro, también fíjate tú, ha sido como una gran oportunidad de mostrar ante el mundo qué es la Eucaristía. Dios escribe derecho con líneas torcidas, Es una gran oportunidad. Toda ofensa se convierte en una oportunidad de dar testimonio. Está claro, Se convierte en una gran oportunidad. Para empezar, el hecho de que se está repitiendo pues continuamente. ¿Por qué no han hecho esto con el Islam? Claro, no lo podrían volver a hacer. ¿Saben lo que ocurrió en Charlie Hebdo? Por mucho que en Francia esté legalizada la blasfemia, ya, pero mira lo que ocurrió en Charlie Hebdo. Tuvisteis unas viñetas ofensivas frente a Mahoma, y fíjate lo que os ocurrió. Eso no lo vais a repetir, ¿verdad? Claro, no lo vais a repetir. Pues mira, el hecho de que precisamente se ofenda al cristianismo porque el cristianismo es misericordioso, esto es una oportunidad de proclamar ante el mundo: así es el amor de Dios. Dios te ama a pesar de que le estás ofendiendo, y no porque le estés ofendiendo deja de amarte y darte una oportunidad de salvación. Y Él te tiende la mano y te dice: tú que me estás ofendiendo, te amo, entrego mi vida por ti, te espero tu salvación, espero que abras la puerta. O sea, es decir, no nos limitemos únicamente a indignarnos, démonos cuenta de que en medio de esta blasfemia hay una oportunidad de proclamar ante el mundo la singularidad del cristianismo, de lo que es la misericordia de Dios. El hombre abusa de la misericordia de Dios, pero cuanto más abusa de la misericordia de Dios es todavía más ensalzada. O sea, tengamos esto en cuenta. En segundo lugar, algo que yo subrayé en la homilía de este domingo, esto delata una conciencia atormentada. Obviamente, a ver, ¿por qué se ofende de esa manera? ¿Qué necesidad hay? A ver, porque esto también de qué necesidad es una reflexión, Oye, ¿tú qué necesidad tienes tú en una ceremonia olímpica de coger y centrarte contra la cultura cristiana? ¿Qué necesidad? Bueno, a ver, es que esto tiene su origen en tu conciencia atormentada. Si tú no tuvieses tu conciencia atormentada, si a ti no te remordiese la conciencia, no se te ocurriría hacer eso. Es como si yo, a ver, pues no sé, por poner un ejemplo, ¿no? Como si yo voy a aprovechar un escenario, digamos, que me dan para estar delante de todo el mundo, y venga, y voy a hacer una ceremonia pues contra los terraplanistas o contra los que creen en los ovnis y no sé qué. A ver,
No se me ocurre. Yo creo que esos terraplanistas que dicen que la Tierra es plana y no redonda hacen el ridículo, y a mí no se me ocurre dedicar mi tiempo a meterme con ellos. No se me ocurre dedicar mi tiempo a meterme con los que creen los marcianos. O sea, sencillamente creo que están en la inopia y punto. Pero es que cuando yo dedico mi tiempo a meterme con los cristianos, dejo patente que mi conciencia está atormentada. Porque en el fondo hay un bien y hay una verdad contra las que yo me estoy resistiendo. Y como me estoy resistiendo frente a ese bien y esa verdad, entonces necesito atacar. Porque no tengo la humildad para reconocer que el problema es que soy pecador. Y si yo reconozco mi pecado y pido perdón y soy humilde, todo cambiará. Pero como me resisto a reconocerlo y digo que tengo derecho a mi pecado, entonces respiras por tus heridas en vez de respirar por los pulmones. Y entonces llegas a la blasfemia y al sacrilegio. O sea que es que esto que ocurre, en el fondo, está no únicamente subrayando la misericordia de Dios, de la cual pretendemos abusar, sino también delata la conciencia atormentada. Es obvio que delata la conciencia atormentada. Y además, y estoy convencido, también lo subrayé, ¿no?, en esta homilía, que al demonio en ocasiones se le pasa la rosca. El demonio siempre aprieta, ¿no? Pero en ocasiones se le pasa la rosca. Creo que esta es una de ellas, y entonces estoy convencido de que provoca una reacción. Y Dios en su designio permite el mal porque espera sacar bien de él, y al demonio se le pasa la rosca. Y estoy convencido de que de esto que ha acontecido van a surgir muchas almas con vocación reparadora, de reparar a Jesucristo, almas que rescatarán almas perdidas, almas reparadoras que entregarán su oración para rescatar a las almas perdidas. Sí, estoy convencido. Yo hice una triple propuesta de cómo reparar a la Eucaristía con motivo de esta blasfemia, ¿no? Se me ocurren, seguro que habrá muchísimas más, ¿no? Pero se me ocurren 3 posibles propuestas de reparación. Primero, pues hacernos presentes, y si lo estamos ya, reforzar nuestra presencia en las capillas de la adoración perpetua. Si estoy lejos de un lugar donde haya capilla de adoración perpetua, proponerle a nuestro párroco en nuestra parroquia que haya un tiempo de adoración eucarística. Segunda propuesta, leernos el capítulo 6 de San Juan, el discurso del pan de vida, enamorarnos de él, leerlo detenidamente, empaparnos de la palabra de Dios. Y tercera propuesta de reparación, invitar entre tus conocidos a alguien que esté alejado de la Eucaristía para que te acompañe a ella. Porque aquí ha habido muchas personas no practicantes que se han indignado, ¿no?, por lo que ha ocurrido. Bueno, pues a ver, pasémonos de la indignación a la conversión. Me explico, porque a mí con que usted se indigne por lo que ha ocurrido, pero si de la indignación no pasa usted a la conversión, no es suficiente, ¿entiende? Aquí menos indignación y más conversión. Entonces, invitemos a las personas que se han indignado a que se acerquen a la Eucaristía, a que nos acompañen, y propongámosles el sacramento de la Eucaristía y de la confesión como la respuesta adecuada, ¿no?, a esto que ha ocurrido. O sea, es decir, reparación, reparación, reparación. ¿Y sabéis lo que os digo? Pues que todo es para mayor gloria de Dios, ¿no? Que todo lo que ha acontecido, que ha sido bastante tremendo, pues no hace sino proclamar la infinita misericordia de Dios en su Eucaristía. Es que la Eucaristía es un escándalo. Es que la Eucaristía es la mayor muestra de la gloria de Dios en su misericordia. O claro, cuando no la rechazas es un escándalo. ¿Qué pasa? Que está aquí en ese pan, que está Dios en un pan, pero bueno, pero ¿cómo va a ser eso? Es que esto es ridículo. Es que, claro, nadie puede permanecer indiferente ante la afirmación de Dios está aquí. Claro, es que no hay corazón que se quede indiferente, ¿no? Luego, que nadie nos robe la paz y la alegría. Proclamemos la gloria de Dios, porque en esto que ha acontecido, Dios tiene un designio de salvación. Pues eso, ¿no? Como la fotografía esa de Montmartre, allí con las luces encendidas,
con todo París en el apagón ese, ¿no? Eso va a ser así, ¿eh? Eso va a ser así. La gloria de Dios se va a manifestar con más fuerza. Bueno, estamos estos días veraniegos en el programa de Sexto Continente, estamos recurriendo a los himnos de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Y está claro que en esta ocasión nos toca recurrir al himno de la Jornada Mundial de la Juventud del año 1997, que fue el encuentro en París con San Juan Pablo II, un encuentro inolvidable en el Longchamp. Allí, bueno, me acuerdo, qué recuerdos, madre mía, qué recuerdos. Me acuerdo que llevamos a nuestra madre de cocinera. Bueno, fue una cosa inolvidable aquel encuentro, ¿no? Allí se cantó un himno, Maestro y Señor, Maître et Seigneur, y que la letra es muy bonita, ¿no? Dice: Maestro y Señor, ven a nosotros, cuéntanos dónde vives, Dios, dinos dónde vives. Maestro y Señor, llévanos a tu casa cuando buscamos nuestros caminos, Dios, cuando buscamos nuestros caminos, llévanos a tu casa. Maestro y Señor, llámanos, que te digamos, que te sigamos, Dios, que podamos seguirte. Maestro y Señor, desnúdanos, queremos servir a los pobres, Dios, queremos servir a los pobres. Maestro y Señor, enséñanos, tomas el rango de esclavo, Dios. Maestro y Señor, entrénanos en el último lugar, Dios, en el último lugar. Maestro y Señor, ilumínanos, tú eres la luz, Dios, tú eres la luz. Maestro y Señor, perdónanos, te encanta ser misericordioso, Dios, te gusta ser amable. Maestro y Señor, consuélanos. Si nuestra fe falla, Dios, consuélanos. Maestro y Señor, este mundo tiene miedo, conviértete en su esperanza, Dios, conviértete en su esperanza. Bueno, y así continúa esta canción. Maestro y Señor, himno de la Jornada Mundial de la Juventud del año 1997. Seigneur, éclaire-nous, tu es la vraie lumière.
Continuamos esta edición de Sexto Continente y queremos subrayar también nuestra solidaridad con la Iglesia en Francia, porque si recordáis en el programa anterior yo desarrollé con bastante detenimiento todo el programa pastoral que la Iglesia de Francia, con mucho cariño, con mucho esmero, ha preparado para estas Olimpiadas, ¿no? Los 40 capellanes que están en la ciudad olímpica, todas las actividades que se han hecho con jóvenes, con los pobres, etcétera. Y yo, me pongo en el pellejo, ¿no?, de quienes llevan adelante pues todo ese esfuerzo de presencia cristiana, de presencia católica. Y claro, al ver esto que ha ocurrido, se habrán llevado los pobres, se habrán llevado pues un auténtico chaparrón, o sea, habrán tenido pues una vejación en su corazón. Por eso, ¿no?, me parece importante que les apoyemos, que recemos por ellos, que ese bofetón, ¿no?, que han querido darlo, pues revierta en testimonios. Y ahora estoy seguro, por ejemplo, Djokovic, este tenista, ayer mismo hizo un signo de que cuando ganó su partido cogió su cruz, ¿no?, la cruz que tiene colgando, y se la quitó y la besó ante todo el mundo. A ver, esto es una oportunidad, señores, ¿eh? También queremos ser solidarios y apoyar a la Iglesia, que en Francia hace un esfuerzo grande de hacer presente, ¿no?, a Jesucristo y hacer presente a Dios en medio de esos Juegos Olímpicos. Bueno, seguimos adelante. Y quiero hacerme eco de un reportaje que se publicó, ¿no?, pues el domingo anterior, en el diario ABC. Un reportaje con el título de Las caras de la soledad, ¿no? Porque obviamente la soledad es un gran reto y es algo que caracteriza, es una de las grandes heridas de nuestra sociedad. Además, cuando hablamos de soledad, enseguida pensamos en los ancianos, y obviamente pues son quizás el rostro más sufriente de la soledad, pero no, la soledad está afectando al conjunto de la sociedad. La soledad es algo ya que afecta a los niños, a los adolescentes. La soledad afecta a muchísimos sectores de la sociedad, ¿no? En las últimas semanas se han hecho públicos dos informes del Instituto Nacional de Estadística. El primero, que es en la proyección de hogares hasta el año 2039. Ese es el título de ese estudio del Instituto Nacional de Estadística, proyección de hogares hasta 2039, en el que se calcula que el número de personas que viven solas va a pasar de ser, hoy es el 11,2% de la población, pasará al 14,3%, ¿no?, dentro de 15 años. O sea que en la actualidad hay 5.433.000 hogares formados por una sola persona, y en 15 años se calcula que sean 7.700.000 hogares con una sola persona. Esto configura mucho la vida, ¿eh? Vaya que se configura la vida. La segunda estadística del INE, Instituto Nacional de Estadística, es pues un pequeño dato, pero es significativo. La primera causa externa de fallecimiento en el país ya no son los suicidios. Hasta ahora la primera causa de fallecimientos externa, se dice, o sea, no por enfermedades, eran los suicidios. Ahora, ¿sabéis cuál es? Las caídas accidentales. El que alguien se caiga en su casa. Esa es la primera causa de fallecimientos, es esa. Claro, vivimos en gran medida, ¿no?, en soledad, hay caídas, no somos inmediatamente atendidos. Bueno, en ocasiones sí, ¿verdad? Pero lo curioso es que le ha sobrepasado el número de fallecimientos por caídas, ¿no?, por caídas accidentales, a la de suicidios, ¿no? Es otro dato, otro dato. Y luego hay también un tercer informe, en esta ocasión no del INE, ¿no?, sino dentro del Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada. Se han hecho públicos datos de la Fundación 11 y también de la Fundación AXA, todos ellos, como digo, elaborados por el Observatorio Estatal de Soledad No Deseada, ¿no? Entonces, son
datos en los que se subraya que la soledad no deseada, así la dicen, ¿no? Bueno, yo también diría que, a ver, esa frontera entre deseada y no deseada, a ver, no sé muy bien yo cómo se establece, pero bueno, no voy a entrar en eso. Pues que es dañina, que esa soledad no deseada es dañina, ¿no? Porque nunca va sola. En la práctica va acompañada de depresión, de estrés, de muchas cosas, claro, que es, pues, es muy, muy frecuente, ¿no? Pues que la soledad nos, por ejemplo, aumente riesgos de adicciones, de malos hábitos de vida, de malos hábitos de cómo como, si como solo, como de cualquier manera, no me cuido, no tal. Es que claro, muchas veces uno se cuida a sí mismo también cuidando a los demás. Si no tienes a los demás a los que cuidar, ni siquiera te cuidas a ti mismo. Es muy fácil dejarse, como se dice popularmente. Está hecho un dejado, ¿eh? Esa expresión la entendemos, ¿no? Está dejado. Claro, pues porque si no tienes, ¿no?, una responsabilidad de cuidar a los demás, pues tampoco te cuidas a ti mismo, no tiendes a la dejadez. Y luego la soledad, pues es un caldo de cultivo en el que los malos hábitos, las adicciones, etcétera, nos atrapan muy fácilmente. Y luego pasa una cosa, que la soledad también a veces se liga a la comodidad. Y como nos gusta ser cómodos, pues también salir de la soledad a veces nos da miedo, porque es que uno dice, es que dejar de vivir solo, tengo que ir con los demás, me tengo que adaptar a sus ritmos, yo estoy acostumbrado yo conmigo me lo como y conmigo me lo guiso. Entonces a veces hay una especie de complicidad, ¿no? A veces hay una complicidad entre el aislamiento y la comodidad. A veces es esto. Yo es que yo conmigo mismo no discuto con nadie. Yo es que conmigo mismo hago las cosas a mi manera, según a mí me gustan. Y todo esto nos va haciendo unos raros, unos maniáticos y unos maniáticos. A ver, esto acontece. Esto acontece. También luego se añade otra cosa. Se añade el no quiero estorbar. No quiero estorbar, no quiero dar guerra, yo no quiero ser una carga para nadie. Ese también es otro mantra, que yo sé que la mayoría de las veces está dicho con buena voluntad, con el mejor de los deseos, incluso con un sentimiento de generosidad, pero nos autoengañamos cuando pensamos así. No quiero estorbar, no quiero ser, nos autoengañamos, porque no somos conscientes de que en el fondo, ayudando y dejándonos ayudar, nos hacemos un bien mutuo. Nos ordenamos la vida. Entonces ese no quiero estorbar, no quiero dar trabajo a nadie, es como hacerme cómplice de la vida egoísta del otro. El otro va a lo suyo, yo a lo mío, cada uno a lo suyo, Es no hacer una lectura de la vida en la que Dios nos ha puesto juntos para crecer. Es un mantra que nos hace daño. El día de San Joaquín y Santana, patrono de los abuelos, también que es la jornada de los mayores, ¿no? Pues yo compartí en redes sociales un vídeo, un cortometraje de 7 minutos, que en el año 2017 publicó Iruquide. Iruquide es una asociación de familias numerosas del País Vasco, y publicaron ese cortometraje en el año 2017, que por cierto recibió el galardón de los premios Bravo de comunicación de la Conferencia Episcopal Española. Y claro, pues yo lo he vuelto a publicar estos días, ¿no? Y la verdad es que me ha impresionado el impacto que ha tenido y la difusión que ha tenido, ¿no? Y entonces, claro, es un cortometraje, pues con ese drama de discernimiento de un abuelo, de si me voy a vivir con mi hija quiere que yo vaya a vivir con ella, pero yo tengo un poco esa especie de resistencia de que no quiero molestar, no quiero dar guerra, no sé si estoy molestando, no estoy molestando. Bueno, por ahí van los tiros, ¿no?, de ese cortometraje de 7 minutos. Entonces, claro, es un canto a decir, apuesta por la familia,
Me llama la atención de que cuando uno envía una cosa de estas a redes, encuentra reacciones, qué curioso, encuentra reacciones de personas que trabajan en residencias de ancianos que se sienten ofendidas. Oiga, usted que está aquí hablando en contra de las residencias de ancianos, yo soy directora de una residencia de ancianos y usted esto que hace aquí en redes está increíble, increíble que se encuentre uno con reacciones como esas, ¿no? Incluso una supuesta, ¿no?, directora, que luego habría que comprobar, porque en redes, claro, te habla una persona y tú verás, una supuesta directora de un centro decía, oiga, pues la Iglesia ya tiene residencias para ancianos, ¿no? Claro que las tiene, en primer lugar, porque habrá situaciones en las que sea necesario, y segundo, porque aunque en alguna ocasión los ancianos vayan indebidamente a residencias de ancianos, pues la culpa no la tendrán ellos, ¿no? O sí o no, pero la Iglesia ayuda a las personas en la situación en la que estén, ¿no? Entonces no sé qué tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Pero es curioso, ¿no?, ver que cuando se hace esa apuesta de decir apostemos por la familia, incluso hay hasta intereses económicos que dicen, oiga, ¿está usted yendo contra nuestros intereses económicos? Increíble, ¿eh? Porque también es cierto que una de las acusaciones, ¿no?, que tenemos que hacer a nuestros políticos es la no implementación definitiva de la ley de dependencia. A ver, si la ley de dependencia se implementase, porque una ley que no tiene presupuesto necesario para ser implementada, pues es un brindis al sol, ¿eh? La ley de dependencia permitiría que las familias, ¿no?, que están, ¿no?, acogiendo a sus mayores tengan una ayuda económica, ¿no? Pues quizás también para que les permita, pues por ejemplo, laboralmente, el que uno diga, pues mira, podemos uno de nosotros tener media jornada o no trabajar, uno se puede permitir eso y se queda en casa cuidando de los pequeños, de los mayores, de todo eso, sería maravilloso. La ley de dependencia, por otra parte, sería también un ahorro dentro del presupuesto de todas las plazas de geriatría a nivel estatal. Pero claro, la ley de dependencia no termina de implementarse. Ni debemos estar esperando a que se implemente para hacer lo que debemos de hacer. Porque creo que tenemos que actuar en conciencia priorizando el bien de la familia, el bien de la familia. El bien de la familia es el bien de sus miembros. Entonces, pues me llama la atención, ¿no? Creo que fue un buen reportaje el que hizo ABC, las caras de la soledad, pero además de esos informes, ¿no?, del Instituto Nacional de Estadística sobre cómo pues eso es increíble, ¿no?, que haya tantos hogares en los que vive un solo miembro, pero también creo que hay que subrayar una cosa, y hay muchos hogares en los que viven 2, 3, 4 miembros que cada uno vive en su burbuja. Ojo, que cada uno vive en su burbuja. O sea, que existen soledades que ya no son solo físicas, sino que son psicológicas, que cada uno vive en su burbuja. O sea, que esto también existe. Y es tan grave como lo anterior. Estamos aislados, cada uno en su habitación. Cada uno en su habitación, Incluso que cada uno ya, hay muchas familias en las que se come a turnos, cada uno abre la nevera, coge lo que quiere, se lo calienta en el microondas o no se lo calienta y luego llega al cabo de 20 minutos el siguiente, A ver, existen muchas familias en las que ya está aconteciendo esto. Por lo tanto, yo creo que hay que luchar contra la soledad. Yo algo a lo que siempre hago referencia cuando hago las visitas pastorales y voy a dar la bendición final, las confirmaciones, en las visitas de los pueblos, etcétera, cuando voy a dar la bendición final de esa Eucaristía, siempre hago referencia a los que viven en soledad y no están aquí. Visitadles, id a verlos, transmitirles esta bendición. Sed bendición de Dios para ellos. Salgamos, ¿no? O sea, rompamos esa especie de veneno mortal que es la soledad. Rompamos con ello. A veces no somos víctimas, pero a veces también somos cómplices de la soledad, Uno puede ser víctima de la soledad y puede ser cómplice de esa soledad.
Y hay que luchar contra ello. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.